Tonoltitzinok, amanito momachtisque y caihuanín, toneltzintli coatl. Muy buenas tardes, Teotlaquili. El día de hoy vamos a trabajar con la energía de coatl, con la energía de la serpiente. Bueno, para nuestros pueblos de la náhuatl, la serpiente un es un elemento, es una energía muy importante que representa precisamente la madre tierra. Coatl, coa. Dentro de su estructura gramatical, coa es, pues es una herramienta para cultivar cierto pues, de terreno existencial. Es un terreno, el coa, es una herramienta para cultivar la tierra. Y atl, vamos a cultivar la tierra, pero con el agua. ¿Y quién va a cultivar la tierra? Nosotros mismos, nosotros somos agua, ¿verdad? Y quiero iniciar el día de hoy con este pequeño, esta pequeña anécdota que se llama Icnotzintli. ¿Qué es Icnotzintli? Huérfano, ¿no? Se dice que nosotros nos empezamos a llenar, ya sea de sabiduría, ya sea de emociones, de espiritualidad, de visión, de percepción del mundo, pues a través de la familia, ¿no? Por eso es que aquí yo les muestro una familia y un niño que está solo. En este caso, la analogía que yo quiero hacerle, nosotros, los que de una u otra forma hemos pertenecido a alguna religión judío-cristiana, ¿no? Pudiéramos decirlo de esa manera, llegamos a comprender que la serpiente es un animal maligno. De hecho, representa la maldad. La serpiente representa el demonio, decimos, ¿no? Pero en sí, para nuestros ancestros, la serpiente representa también la madre tierra. La serpiente representa también el de ser huérfano. Tiene sus ventajas ser huérfano, ser ignotzintli, porque al no tener esos padres espirituales, materiales, se nos facilita asimilar y percibir directamente de la madre tierra. ¿A qué me refiero? De que una serpiente percibe a través de todos sus sentidos, cosa muy diferente que la educación formal, entre comillas, vamos a ponerle, nos enseña que tenemos 5 sentidos para percibir, que esa educación que nos han inculcado nos muestra que la vida de nosotros circunda precisamente dentro del plano existencial sin, sin ningún miramiento, ¿verdad? Sin ninguna fijación, sin ningún trabajo. Por lo tanto, trabajar con la serpiente es desprendernos de lo que nosotros tenemos. ¿Cómo qué? Vamos a hablar de desprendimiento en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Y esta es la frase para la serpiente, para trabajar la serpiente. Permíteme. Dice de esta manera: Tehuatzin tikmati tlatitemictis noso tlatitepahtis. Noche seca en mote. Usted sabe si dará vida o dará muerte. Todo está en ti. Nosotros tenemos ese poder de dar vida y dar muerte. Huelis tipatlanis, huantipaquis, nosotimoteltis, huantimolonías. Puedes volar y ser feliz,
o detenerte o detener y apestarte. Tenemos las dos opciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar un proyecto de vida profesional, el proyecto que ustedes quieran, si nosotros empezamos a visualizar con esta mentalidad, decimos, no, pues es que a mí me fue muy mal, ¿no? Y no hay cosas malas ni cosas buenas, solo hay resultados y decisiones. Que tú lo veas con una óptica mala, es otra cosa. Que tú lo veas con una óptica benévola o malévola, es tu decisión, ¿no? Por eso nos dice, tú decides si quieres volar, si quieres aprender, si quieres ser, o simplemente, pues no volar y amargarte la vida, te vas a... el agua estancada se apesta con un cierto tiempo, si no fluye. Nosotros también apestamos y, y cuando nosotros nos amargamos realmente, ¿no? Y bueno, dentro de de la visión de nuestros ancestros, tenemos aquí a Tonalmachiyot. ¿Qué es Tonalmachiyot? La energía de la sabiduría. Tonal, energía. Machiyot, la energía vibrante que se siente y cada uno de nosotros. Aquí tenemos precisamente a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, nuestro náhuatl y nuestro tonal. ¿Sí? Estamos aquí. En todo este cuerpo estamos en forma dual. Tenemos luz y oscuridad. Tenemos energía femenina y energía masculina. No hay otra. No hay otra energía más que nosotros podamos, ¿ah? Podamos utilizar. Y aquí les pongo, por ejemplo, este icono de la dualidad, de la luz y de la oscuridad. Y este representa una mariposa, representa, decimos, la cruz de Quetzalcóatl, esta es el Atecocoli de Quetzalcóatl. Nos habla de eso, que estamos formados por esas dos energías. Coatl, Coatl, serpiente, está en el número 5. Y esta serpiente representa el Mike, el número 5. El cambio que nosotros podemos generar con la serpiente. Xipatla Motlacayo, Xipatla Motlacayo o Amoyoltona. Cambia tu cuerpo y tu espíritu. Cada uno de nosotros tenemos esa decisión. Cada uno de nosotros tenemos esa conciencia de poder cambiar. Dice, Tlayetilla monemilis, Shikilnamiki huelis tikpatlas nochi. Es una frase. Es una frase. Nos dice, si tu vida se vuelve pesado, recuerda que puedes cambiar todo. Para hacer el ejercicio de Coatl y hacer precisamente, hacerle honor a esto que nos presenta de Coatl, precisamente es eso. Nosotros debemos de tener esa conciencia que si algo no nos gusta de nuestra vida, tenemos la capacidad de cambiar, en serio. Cambiar nuestra mentalidad, nuestra espiritualidad, nuestra forma de ser. Podemos desprendernos de lo que nosotros no nos hace libres, que nos ata. ¿Cómo qué? Hay trabajos que no nos gusta hacer, más sin embargo, por seguridad monetaria, por seguridad personal, por seguridad laboral, no nos vamos, ahí estamos soportando, aguantando. Sí, pero tenemos la capacidad de cambiar, tenemos la capacidad de volar, tenemos la capacidad de convertirnos de gusano
a mariposa. La diferencia que hay entre un gusano y una mariposa son sus alas y sus patitas, sus manitas. ¿Sí? La diferencia que hay entre un ser humano y otro ser humano es su forma de percibir la vida. ¿Sí? Vamos a encontrar personas que ven el lado de la vida con una sola óptica, con la óptica de la negatividad. Hacer con Coatl es, vamos a regalar algo muy preciado de nosotros, algo que nosotros súper, súper valoramos para nosotros. ¿Mm? A veces creemos nosotros que somos poseedores de todo, que todo lo que tenemos es nuestro. Es una vil mentira. Eso nos ha enseñado el sistema occidental nos ha enseñado que que todo lo que vemos nos pertenece. El aire no nos pertenece. La tierra que pisamos no nos pertenece. Que nos han dicho, pues de aquí, aquí, aquí es tu terreno. Nosotros somos tan efímeros. La tierra ahí se va a quedar cuando nosotros partamos de este mundo. Lo que tenemos, si no lo compartimos, igual se va a quedar. Debemos de dejar fluir. Shinenemikenat, amo shimotelti. Camina como el agua. No te detengas. Regente de Coatl. ¿Saben quién es el regente de Coatl? Chalchihuitl. El agua de los ríos, de los lagos, de los manantiales, de las aguas terrestres. Sí. Nos dice que si nosotros no fluimos como el río no dice, es que está un cerro, yo no voy a pasar, aquí me detengo. Jamás va a bordearlo, va a curvear como el coach, pero jamás se va a detener. Nunca puedes detener el agua. Y cuando se detiene el agua, se estanca el agua, se apesta. Así pasa con una persona. Cuando ve solo el lado negativo de las cosas, pues se apesta, se amarga, todo le molesta, hasta lo bueno le molesta y cree que es malo. Shikimakawa, motlanemiliskayowa, tlamachnemiliscayowan, más igual. Desprenderse de situaciones, objetos e incluso de personas. Debemos de desprendernos. Hay personas que no nos sirven, que no son tóxicas para nuestra vida. Para alcanzar nuestros objetivos profesionales, laborales, familiares, objetivos espirituales, si nosotros, si nosotros no valoramos, no seleccionamos, hay cosas ¿sí? Hay personas que no nos ayudan en nada, en serio. Y debemos de practicar esto. Uno de los ejercicios que les voy a dejar a ustedes es despréndanse de algo que ustedes en verdad valoren. Vaya, yo no les pido que me lo den a mí, denle a la madrecita tierra, denle al aire, denle a alguien que tienen al lado de ustedes, ayuden a alguien, pero si me quieren ayudar también, no pasa nada, vamos a recibirlo, ¿sí? También eso debemos de entender, hermanitos, es que a veces decimos, no, es que tú me estás dando y yo sé que tú no tienes y no, vamos a recibirlo con humildad y con respeto, porque la persona en verdad te lo quiere ofrendar.
porque en verdad quiere desprenderse lo más valioso que tiene y te lo quiere dar, ¿sí? Porque si nosotros decimos, no, no, no me lo des, es que tú no tienes dinero, es que tú no tienes esos materiales, no, obstaculizas, bloqueas el fluir de la energía y el fluir de la abundancia. Por lo tanto, debemos nosotros de tener esa conciencia de dar, pero también recibir, ¿no? Ahí todo eso nosotros estamos contribuyendo a que todas estas energías fluyan y confluyan para el logro de nuestros objetivos. ¿Mm? Bien. Capacidades a desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar? Con COAT, percibir el mundo a través de la vibración. La serpiente puede percibir la vibración, los pasos, puede sentir a grandes distancias. La serpiente puede percibir a grandes distancias si tú te estás acercando a su territorio, a su espacio. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa cualidad de la clarividencia, de ver más allá, de programarnos para la abundancia. Pero para que lleguen cosas nuevas, tenemos que nosotros, pues, sacar todas esas cosas viejas que tenemos, eliminar esos malos hábitos. Si yo dormía 15 horas, pues ahora voy a dormir 10. Ah, pero no, nomás voy a despertarme, voy a estar viendo la tele. No, esas horas que le voy a quitar a mi sueño tiene que ser productivo para algo, ¿sí? Siempre vamos a ocupar nuestro tiempo en algo productivo. Pero ojo, también hay que saber cuando pues, me doy me relajo, tranquilo, pero no siempre. Usar la intuición y el sentimiento para relacionarse con el medio. Vas caminando al bosque y escuchas, y ves, observas, intuyes. A veces decimos, tengo ese presentimiento, tengo esa corazonada. No sé, el camino no me da mucha confianza. Hay que hacerle caso a esa intuición, a ese sentimiento de miedo a veces, ¿sí? También hay que respetar eso. La serpiente representa también el movimiento del agua. Entonces nosotros debemos de convertirnos en esa serpiente. No nos detengamos, ¿sí? Sin prisa y sin pausa, ¿sí? O sea, está bien que si vas a tu paso, pero vete avanzando. Sin pausa, no debes de detener tu paso, disfrutando todo lo que estás haciendo. Porque no se trata de, ah, ya llegué a mi objetivo, ya soy un exitoso, ahora ya soy feliz. No, paso a pasito lo disfruto, disfruto para llegar al éxito, para llegar a mi objetivo propuesto por mí mismo, pues tengo que cambiar eso, ¿verdad? Bien. La palabra coat, de coa, de herramienta, también habla del lugar, lugar del agua, ¿sí? La serpiente es una herramienta, es el coa, es la herramienta para preparar, para fertilizarnos y ser mejores personas, hermano. De nada sirve que nosotros tengamos super conocimientos, tengamos mucho que ofrecer a los demás, ¿no? Pero si nosotros no hacemos o no tenemos la capacidad de desprender de la piel, de desprender de hábitos, de desprender de visión, de desprender de personas, muy poco será necesario hacer. La serpiente puede ser medicina o veneno. Ojo, cada uno de nosotros podemos ser veneno. ¿Cómo? Dando malos ejemplos, dando malos hábitos, mostrando hábitos nocivos para nosotros.
Eso no es bueno. Pero podemos ser medicina. El cuerpo de la serpiente es medicina, también es veneno. Entonces, decidamos ser medicina, no veneno. Pero ojo, tampoco vamos a dejarnos, ¿eh? Volar y revolotear. Hay algo muy importante. Volar y revolotear en el aire. Fluir siempre a nuestros objetivos. Desarrollar la intuición, la observación y el silencio. La serpiente siempre está viviendo, observando, silencio. Nos encanta estar hablando, estar haciendo ruido, pongo mi música y todo eso. No, para desarrollar la intuición debemos de observar. Vamos a abrir nuestra visión a 180 grados. Empiezo a intuir qué pasa, cómo se genera este ambiente, qué hay y silencio. A veces hay que callar. Por mucho que sepas, deja que el otro exprese, deja que la otra persona también opine. Desprenderse de la piel pesada para caminar y volar ligera o ligero. ¿Y qué es lo que vamos a desprendernos de hábitos? ¿Verdad? Si a mí me encanta ingerir mucho alcohol, pues voy a tener que irlo dejando poco a poquito. Los sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, de venganza, son muy malos. De situaciones de nuestra vida, de personas, de objetos. Pero va a haber personas que, gracias por haber estado en mi vida, pero tú no me aportas nada. Vámonos a volar. Construir una nueva visión espiritual. Eso es muy importante. Construyamos una nueva visión espiritual. Hagamos que nuestra vida en verdad sea útil para los demás. Que seamos medicina y no veneno. Ejercicios a hacer. Desprenderse de un objeto muy valioso sin decir a quién dar. Vamos a desprendernos. Vamos a regalar un objeto. Objeto. Sí, objeto, un objeto. Que nos haya costado mucho. Que tenga mucho valor sentimental. ¿No? Vamos a regalarlo. No vamos a quién le vamos a dar, no le vamos a decir simplemente, esto es para ti, de mí, para ti tiene un valor sentimental. Monetario quizá no, pero sentimental, ¿no? Eliminar sentimientos negativos que nos detienen a ser nosotros. Hay que eliminar ciertos hábitos, ciertas emociones, ciertas prácticas en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar. Hay que eliminarlos. Ofrendar una energía o especial a una persona especial. Hay que ofrendar, ¿sí? Sé que nos va a doler. Ten, esto es para ti. Pero se siente bien ayudar a alguien más. Registrar lo que se ha eliminado físicamente, espiritualmente y emocionalmente, laboralmente, ah, familiarmente, todo lo que nosotros hemos eliminado, hay que irlo anotando. Después de que ya lo notamos, la hojita, vamos a quemar esa hojita, así se va, se elimina. Todo es cíclico, nada es para siempre. Recuerden que nada es para siempre. Ni este cuerpo que nosotros cargamos ahorita no es para siempre. Nuestro espíritu sí. Todo es energía en permanente renovación. Todo es energía en permanente renovación. Debemos siempre estar pensando cómo estar renovando esta energía. Cómo ir empoderando esta energía. Ser un guerrero de la vida con un objetivo. Ponernos a reflexión. ¿Qué es lo que quiero ser? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que quieren ser?
Ser un guerrero de la vida que siempre lucha por sus objetivos. O lo que Diosito quiera, lo que me quiera dar Diosito, eso está bien. Jamás. Siempre luchemos por lo que amamos, por nuestra bandera personal. No bandera de nuestro país, no bandera de... No, 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 no. Nuestra bandera. Decimos, mi bandera es de la honestidad, mi bandera es de la espiritualidad, mi bandera es la de la armonía. ¿Armonizarme con quién? Primero conmigo y después con todo lo que me rodea. Lo tangible y lo intangible en constante vibración. Hermanito, siempre está vibrando. Lo intangible y lo tangible, lo que vemos. A pesar que veamos que una roca no vibra, sí vibra, sí cambia, no nos equivoquemos. Florecer en todos los ámbitos de la vida. Una flor agrada, ¿no? Seamos esa miel, seamos ese perfume. Pero ¿cómo? Y ahí, para que tú seas flor, tienes que tener una palabra florida, una palabra que agrade a los demás. Tienes que tener una presencia agradable, ¿sí? Decimos a veces, híjole, qué bueno que llegó esta persona, ¿no? Y nos agrada que esté con nosotros. Pero también hay personas que dicen, ya llegó este, ¿no? Pero bueno, entonces, florezcamos, seamos flores, que todo lo que hagamos sea flor, que todo lo que hagamos se quede el perfume de lo que somos nosotros en la vida, en las manos, en el corazón, en la mente, en el espíritu del que nos está con nosotros. Fluir con libertad. Volemos con libertad, no nos atemos. Los obstáculos están en la mente y en el corazón. Todos los obstáculos están aquí y aquí. Si ustedes eliminan esos obstáculos, todo lo demás se puede. Se los aseguro. El universo es abundante, que basta y sobra. En serio que sobra para todo. Es muchísimo. Pero no nos detengamos. Seamos constantes. Tarea. Elaborar un árbol genealógico. Vamos a elaborar nuestro árbol genealógico para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Importante nuestro árbol genealógico. ¿Quiénes son nuestros tatarabuelos? Formar una familia, codo con codo, brazo con brazo, nadie adelante, nadie atrás. Si yo sé quién soy, nadie más me podrá hacer sentir menos. Tampoco me va a afectar que me hablen bien o mal de mí. Eso no me va a afectar. Yo, si yo voy adelante como maestro, yo no los veré si alguien de ustedes cae. Pero si tú vas aquí, el otro hermanito aquí, me quiero caer, me sostienen ustedes. ¿Te quieres caer? Aquí está mi brazo y nos sostenemos. Nadie arriba, nadie sabe más, ni sabe menos. Todos sabemos algo y sabemos qué aporta. Chicuase, chicome, chicue, chicnahue, la parte espiritual.